Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muy emocionada y entusiasmada de estar el día de hoy aquí con ustedes y también agradecida con el Consejo por la invitación y la gestión para poder hacerlo realidad. Y me dijeron que había un grupo de personas que estaba interesada en subir el Everest y que si les podía decir y entrenar. ¿Es correcto? ¿No? ¿No es así? ¿No están inscritos? No sé si fijaron en el título de la lista de asistencia viene personas interesadas en subir el Everest. No. ¿Quién tiene una meta o un sueño que quiera realizar? Levante la mano. Ok, muy bien. Vamos bien entonces, porque de esto se trata esta plática. Aunque algunos no la levantaron, o por ahí vi uno por aquí, yo sé que sí, porque somos lo que nos distingue como seres humanos, esta capacidad de anhelar y de desear, a diferencia de todos los seres vivos. Y a mí, en este camino de montañas y de sueños y de metas, cuando yo veía fotografías así de personas que habían subido el Everest o alguna otra montaña, la pregunta que más me hacía es: ¿qué piensa? ¿Qué hace? ¿Por qué hay personas que sí cumplen sus metas y otras no? ¿Cuál es la diferencia? Y todo ese cuestionamiento y esas preguntas, y en esa capacidad de soñar, ¿por qué unos sí los cumplen y otras no? Y ya en estos 8 años en las montañas, desarrollé un cierto decálogo, valores, actitudes, que fue la fórmula para poder yo subir las montañas más altas del planeta, y eso es lo que les quiero compartir. Y no solamente, como lo decía también en el video, no solamente de estas montañas frías, sino las montañas de la vida, las montañas que cada uno de nosotros elegimos escalar. Me quiero remontar, los quiero llevar a abril del 2019. Iba camino hacia Nepal, hacia Katmandú, que es la capital de Nepal, que es la meca del Himalaya, donde de las 14 montañas más altas del planeta, que están entre China, Nepal y Pakistán, 8 están en Nepal. Y yo iba a subir Kanchenjunga, que es la tercera montaña más alta del mundo. En esa expedición, pues ya conocía, para esa expedición ya tenía algunos años en el montañismo, un par de años simplemente, donde pues ya conocía a algunos de ellos, y el que organizaba la expedición, que es también consultor para poder validar toda la información que se entrega a Guinness para reconocer todos los récords, se acerca y me dice: oye, Viridiana, ¿sabías que si tú haces cima antes del 17 de mayo en esta montaña, la tercera más alta, Kanchenjunga, haces récord Guinness? Y para mí, en ese momento cuando me dice, ya estábamos en la cena de convivencia de todo el grupo, simplemente me reí porque pensé que estaba bromeando, y me enseña el listado de, en ese entonces, las 7 mujeres que habían subido las 3 montañas más altas del mundo. Y para mí darme cuenta que no nada más pudiera entrar en ese listado, sino que también lo pudiera hacer más rápido, me remonta a esta fotografía donde yo decía: ¿cómo yo, de Aguascalientes, que empieza su primer montaña, que sube su primer montaña a los 30 años, puede romper un récord Guinness en montañismo? ¿Por qué no una europea o una mujer que ha estado toda su vida o que tiene todo el entrenamiento para poder realizar este récord? Y bueno, ya para ese entonces ya había subido, era mi cuarto 8000. 8000 son las montañas arriba de 8000 metros, que son las consideradas más altas del planeta. Ya había subido Manaslu como entrenamiento para Everest, y después había hecho Lhotse y K2. Entonces iba por esa tercera montaña donde yo decía que cuando inicio digo Everest y ya. Me regreso atrás del escritorio, donde ya llevaba, pues casi duré 10 años atrás del escritorio, trabajando como una persona normal, pensando que ese iba a ser mi camino, y donde también me preparé profesionalmente para poder seguir en ese camino.
Y regreso de Everest y digo, no, como que falta algo, como que en la oficina faltaba hielito o algo, no, ya no era lo mismo. El reto en la oficina o en la parte profesional ya había cambiado. Y digo, ok, nada más, después de Everest, K2, la segunda más alta, y ya. Y ahora sí ya no subo montañas, sigo en el trabajo. Voy al K2 y me convierto en la primera latinoamericana en subir esa montaña y digo, no, esto como que me va bien, la montaña me quiere, entonces es amor mutuo, entonces esto sí, hay algo ahí, ¿no? Entonces regreso del K2 y digo, el top 3, y con eso ahora sí ya. Entonces regreso, hago esta montaña, Canchenjunga, y cuando yo iba a esa expedición, y me entero del récord Guinness, ir a una de estas expediciones donde no solamente son días, sino semanas, sino meses, pues se requiere mucha concentración en el objetivo. Y para mí el objetivo, yo sabía que no podía distraerme de ese objetivo en simplemente estar pensando en ese récord Guinness, porque hay personas que se fijan la meta de subir una montaña, pero se les olvida que hay que bajar. Y para mí la meta siempre ha sido subir y bajar. La cima es la mitad del camino. Entonces yo tenía que tener esa claridad para no poder llegar al punto del mal de cima, que sucede cuando estás tan obsesionado en llegar a la cima que esa parte de descender se olvida, o la fuerza se calcula hasta el punto de llegar a la cima y no bajar. Entonces yo tenía que concentrarme no solamente en la cima, y también me enteré que no había ninguna mexicana que hubiera subido esa montaña. Entonces era una carga adicional a esto, y siempre he dicho, para mí en la meta de las cimas ha sido subir y bajar, y con vida, ¿no? Ni siquiera en la cima mi propósito. Ese es el éxito de la expedición para mí, subir y bajar y con vida. Entonces decía, ni siquiera el tema de la primera mexicana, ni siquiera lo del récord Guinness, yo me tengo que enfocar. Obviamente ahí estaba eso, y viene todo el proceso de aclimatación, de estar en toda pues esa expedición, y resulta que hago cima el 15 de mayo, que fue el día de mi cumpleaños, y fue el único día en todo el año que se pudo subir esa montaña. Entonces era como wow, un regalo, un incentivo de decir, no, es que ahora no puedo parar, ¿no? Si ahora ya es el récord Guinness, entonces no puedo parar. Y ahí es cuando decido, ok, subir las 14 montañas más altas del mundo. Y hace poco que le compartí a mi mamá el nuevo reto, que ahorita se los voy a compartir, me decía, no, pues no, nunca vas a acabar. Pero esta parte y fue llevándose poco a poco. Y en este camino de estas expediciones, bueno, para mí el haber recibido después de esa expedición de Canchenjunga, en ese 2019 es cuando hago la cima, y hasta el 2020, porque es un proceso de meses, el estar dando documentación, evidencia, testigos, videos, fotografías, GPS, para que ellos puedan validar que efectivamente el recorrido de las montañas fue hecho y que el récord se rompió. Entonces me llega hasta el 2020, un poco antes de la pandemia, y me llega al código postal 20100. Entonces para mí era como, wow, o sea, era muy inimaginable pensar que un récord Guinness en montañismo pudiera llegar a ese código postal. Y para mí ver esta fotografía significa que los sueños sí se cumplen, pero no se cumplen solos. Que tenemos que ir tras de ellos, tenemos que luchar y esforzarnos y creer que se pueden lograr. Para mí esta palabra, y si ahorita compartiéramos qué es lo que significa o cuál es la definición de cada uno de nosotros, pudiera haber muchas teorías o muchas definiciones. ¿Cuál sería la correcta? ¿Cuál es la mejor? Creo yo que depende del objetivo y propósito. Para mí el éxito no es ni lo que tienes, no es un récord Guinness, no es un título, ni una cuenta bancaria, no es lo que tienes, es lo que eres. Es la persona en la que te conviertes haciendo cualquier cosa. Y para mí eso es lo que han representado las montañas. El haberme en las montañas para mí son un espacio donde me he podido retar, donde me he podido conocer a Dios, y sobre todo ser mejor persona.
Y eso es lo que yo les deseo a todos, encontrar un espacio donde les permita realizar eso. Uno de los aprendizajes, de los primeros aprendizajes que me da la montaña, es el de las oportunidades y las decisiones. ¿Cómo yo inicié en el montañismo? Cuando me hacían preguntas, pues daban ya hasta por hecho de que era una actividad que realizaba desde muy pequeña o que había un entorno que lo propiciaba. Y ya entrando en conversaciones, pues ustedes ya me van a entender, porque cuando les hablo del Picacho van a conocer la dimensión. Porque yo a veces les platicaba a compañeros europeos en expediciones que yo para el Everest había entrenado en el Picacho. Y yo creo que yo se los platicaba tan padre que pensaban que había un glaciar arriba, porque nunca me preguntaban la altura, pero a ustedes no les puedo mentir. Ustedes saben la altura del Picacho y el tiempo que se ocupa para subirlo. Y la primera vez que yo me acerco a una montaña es a los 30 años, donde con un amigo que conocí en la bici de montaña, yendo un paso hacia atrás, con el simple tema ya de competencias y de ejercicio. Yo empiezo a los 28 años, y aquí estaré, porque siempre me dicen, te voy a cobrar regalías. Con ella empecé a hacer una carrera, a entrenarnos para una carrera de 10 kilómetros a los 28 años. Y de ahí dijimos, esto era como abrir una puerta nueva para mí en el tema de competencias. Y fue, ok, 10 kilómetros, luego medio maratón. Al año ya estaba haciendo un maratón. Después me metí a los triatlones. En la bici de montaña es donde conozco a este amigo que su grupo iban a las montañas más altas de México. Y yo veía sus fotografías en redes sociales y me llamaba mucho la atención. No sé por qué, porque en ese momento no tenía nada de conocimiento de lo que eran las montañas más altas, ni de México ni del mundo. ¿Cuál es la montaña más alta de México? El Pico de Orizaba. ¿Con qué altura tiene? ¿Saben? 5.636. Aquí estamos alrededor de 2.000, ¿no? 1.800, 2.000. Entonces, pues yo no conocía absolutamente nada de montaña, y más porque pues en Aguascalientes tampoco es una actividad tan popular, y tampoco tenemos la cercanía como en otros estados donde tienen esos grandes volcanes. Entonces yo veía sus fotografías, me llamaban mucho la atención, y yo creo que ahí es donde también después descubro que en todo hay un llamado, que en todo hay algo que nos inquieta, nos interesa, hay algo ahí, hay una puerta, hay una posibilidad. Y bueno, pues yo me acerco con ese amigo y le empiezo a compartir mi inquietud de que yo quería ir a esas expediciones y quería acompañarlos y quería vivir cómo se sentía estar en esas montañas. Pasó varios meses, no se daba esa oportunidad, hasta que un día él me habla y me dice, oye, vamos a una montaña, ya hay expedición, ya hay una oportunidad, ¿quieres ir? Entonces para mí inmediatamente la respuesta fue sí. Apúntame, sí quiero ir, nada más dime qué fecha para prepararme. Ahí estaba entrenando para un triatlón, entonces la parte de acondicionamiento físico la tenía, pero absolutamente nada de equipo ni de conocimiento de qué se ocupaba para subir una de esas montañas. Y su respuesta fue, pues nos vamos hoy en la noche. Entonces resulta ser que había una camioneta que ellos rentaban para salir de aquí a Puebla, e iban al Pico de Orizaba, iban a la montaña más alta. Entonces cuando me entero que iban hoy, y digo, ¿pero cómo? Me dice, sí, es que ya teníamos el grupo y uno de ellos por el trabajo no va a poder ir. Entonces pues yo creo que buscaron por todos lados a ver quién. Pues yo era como que la opción, porque anteriormente ellos habían tenido un accidente con una novia de ellos que habían llevado. Entonces la política era no nuevos, no mujeres. Entonces yo cumplía las dos. Entonces yo creo que sí le buscaron mucho y no encontraron, entonces pues fui la opción. Y cuando yo en ese momento le digo que sí, porque era más mi entusiasmo, mi emoción de que por fin iba a poder ir a una de esas montañas, y cuelgo, y lo primero que se me viene a la mente es todo lo que pudiera salir mal y todo lo que no tenía, o sea, solamente tenía las botas con las que subía el Picacho. Entonces, y fue así de no, mejor
le digo que no, que voy a la siguiente para tener más tiempo, prepararme, comprar el equipo y ver, y aparte van al Pico de Orizaba, van a la más alta. Entonces se me vinieron muchísimas cosas a la cabeza. Y yo no sé qué pasó, hubo como una voz, como que es uno de los mantras que me ha acompañado hasta el momento de hoy, y que fue, pues no sé si la voy a subir, pero al menos lo voy a intentar. Porque si no iba, yo no iba a saber ni siquiera hasta dónde podía llegar. Entonces, ese fue el mantra, y dije, bueno, pues si no subo, no importa, no pasa nada, pero al menos quiero ir y vivir, e intentarlo. Entonces le vuelvo a hablar, le digo, ok, ya, pedí ropa prestada, es esta fotografía, esto fue en febrero del 2014. Y todo lo demás es rentado y prestado, crampones, casco, todo. Entonces, pues me aventuro a ir al Pico Orizaba, y resulta ser que bajo las estadísticas de que pues no iba a llegar, porque pues también entre los compañeros me decían, oye, ¿por qué no? Mejor hubiera sido primero a una más bajita, ¿no? A la Malinche, a un Nevado, y después al Lice y al Pico, ¿no? Y para mí era como, pues es mi única oportunidad, no tuve otra, no fue una elección o una planeación. Cuando ya me preguntan cómo iniciar, pues ahora sí digo, puedes hacer de poco a más, pero para mí eran las circunstancias en las que estaba y fue la opción que tuve. Entonces así es como inicio, y no es tan romántico como a veces me preguntan, oye, ¿de niña lo soñabas? No. Oye, entonces, pues no, entonces esas fueron mis circunstancias, y el primer aprendizaje pues fue el de las oportunidades. Hace poco leía un artículo de las empresas más grandes en cuestión de ingreso, y le hicieron la pregunta a los CEOs. Eso es en Estados Unidos, lo hace una universidad, y le preguntaron al CEO, ¿te sentías preparado cuando te ofrecieron ese puesto? Y el 95% dijo no. Y yo así como, claro, como yo, ¿no? Así me identifiqué. Y parte de ese aprendizaje y del estudio que hacen es que muchas veces no hacemos cosas o no nos atrevemos a hacer cosas porque no estamos completamente listos. Y para mí ese ha sido uno de los aprendizajes más grandes, que nunca vamos a estar al 100% listos. Somos perfectibles y siempre va a haber algo que crecer en nosotros. Y para mí es esta parte de sí, o sea, me estoy preparando, y ir a estas montañas, atreverme a intentarlo y hasta donde llegue. Pero lo que más he visto cuando me comparten metas y sueños es ese primer paso. Ese es mi primer paso donde no nos atrevemos a darlo porque no estamos totalmente listos. Y de eso se trata, porque cuando queremos hacer algo nuevo, algo diferente, pues va a ser algo donde es algo, en esa incertidumbre, siempre va a haber esa sensación de no estar listos. Y tenemos que ya hacerla parte de nuestro repertorio de emociones para entender que así es el crecimiento. Y bueno, yo regreso subo el Pico de Orizaba. Llegando a la cima para mí fue un día parteaguas, porque probablemente si yo en esa llamada le hubiera dicho a mi amigo, ¿sabes qué? Voy a la siguiente, no estaré aquí hablándoles de estas montañas. Mi vida hubiera cambiado. No sé si hace poco vi la película que está nominada a los Óscares, de las posibilidades de las decisiones que hacemos. Y para mí, el yo haber ido a esta montaña, se abre otro universo de posibilidades. Y claro que estar llegando hacia la cima, tengo el video donde voy grabando y caminando, y digo, wow, estoy a punto de llegar al techo de México, al punto más alto de México, ir viendo cómo eran las nubes, y era para mí algo muy contradictorio, porque las piernas me estaban temblando, o sea, ya no podía, o sea, literal del esfuerzo, con una sonrisa. Y era como algo, en la razón no cabe, en la razón no hay manera que tengas un dolor físico y que puedas estar sonriendo con una gratificación de estar en ese punto donde estás viendo un panorama tan amplio como lo es, y tan espectacular como lo es una montaña, y sobre todo el punto más alto de México. Y ahí es cuando digo, wow, así se ve el punto, el techo de México. ¿Cómo se verá
desde lo más alto del planeta, en el Everest. Entonces, en ese día uno de montañista pensar en el Everest, ahí sí estaba ya muy loco. Pero así fue. Donde digo, wow, ¿cómo será llegar ahí? ¿Cómo será estar ahí? Y yo a mis compañeros, yo creo que es algo que lo compartía como en voz muy bajita, o sea, con la gente más cercana, decirle, me gustaría ir a el Everest. Y no lo decía en voz alta porque era, o sea, me iban a juzgar que con mi única experiencia de haber ido al Pico Orizaba, ¿cómo podía estar pensando en la montaña más alta del planeta? Donde no tenía la experiencia y no tenía absolutamente conocimiento de cómo se hacía. Entonces llego a Aguascalientes y siempre comparto que llego al Club Alpino de Aguascalientes, entonces asesorarme y pues ustedes saben que no lo hay. No hay nadie, no hay un lugar a donde me podía acercar, al menos en ese entonces. Y mi mejor amigo en este camino de preparación pues fue internet. Y literal llegué y Google, ¿cómo subir Everest? Y fue y de hecho fue un gran tema porque cuando me dan el récord Guinness, en una entrevista, de hecho una revista española, el título que ponen dice montañista mexicana que rompe Everest y aprende en internet. Entonces mi publicista estaba súper enojada porque decía, ¿cómo pueden resaltar eso si hay otras cosas? Y decía, no, déjalo, porque así fue. O sea, a lo mejor no tuve esas circunstancias de poder estar en otros estados donde sí hay un club alpino y donde sí hay cursos y certificaciones y donde se pueden preparar o pueden tener más información. Entonces yo en internet busqué y decía, ok, bueno, ya hice el Pico Orizaba, la que le sigue es el pico más alto de América, está ¿en dónde? Entre Chile y Argentina, que es el Cerro de Aconcagua, casi 7.000 metros, son 6.992 metros, si no me equivoco. Y yo decía, ok, ya le sigo eso, ya me voy a ese, ¿no? Entonces, pues fueron 10 meses del Pico Orizaba a irme a Argentina a hacer el Cerro de Aconcagua, donde todavía pude cuadrarlo allá en Aconcagua, cuando es invierno, aquí es primavera y viceversa. Entonces aquí en invierno, en las vacaciones de diciembre, todavía las pude cuadrar en el trabajo para irme a la expedición. Entonces yo seguía con mi plan de seguir trabajando, porque obviamente no tenía otra manera de vivir, sino era trabajando, y con este sueño muy muy vago de subir el Monte Everest. Entonces yo voy a Aconcagua y nada más a mi gente cercana le digo que era porque quería subir el Everest, porque cuando yo vi que cuando le platicaba a otras personas era como muy loco, ¿no? Como tú, que no tiene experiencia, quieres subir esa montaña. Entonces a los 10 meses me voy a Aconcagua, mi primera expedición internacional, entonces era como otra experiencia. Regreso y digo, ok, ya estoy lista para el Everest. Entonces, entre las recomendaciones, pues yo busqué a los expertos o a los mexicanos o otras personas que ya habían subido el Everest o alguna otra montaña arriba de 8.000 metros y les pregunté, ¿qué haces? ¿Cómo entrenas? ¿Qué comes? Todo, ¿no? Unos, pues las respuestas eran, ay, ¿de dónde eres? No, pues de Aguascalientes. ¿Y qué has subido? No, pues el Pico y Aconcagua. Entonces, ya, no me dejaron de contestar, ¿no? Y el Picacho, por supuesto, bueno, y me dejaban de contestar, entonces otros no me contestaban, otros o simplemente no podía accesar a contactarlos. Y dentro de las recomendaciones que Google me daba de cómo cuánto tiempo se requiere para subir Everest, yo veía en las páginas que era entre a 5 a 10 años, un promedio de 7 años de experiencia. Yo ahí llevaba un año y cachito, entonces no cumplía con ninguno de las especificaciones o las recomendaciones. Y, o sea, pero ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo de preparación? Entonces, de lo mucho que escuché en el entorno, afuera, ahí aprendí también a darle o a subir mi voz interna y decir, no, a cuestionar eso y a ver si nadie va a saber más mis capacidades que yo misma. Es más, ni siquiera a veces nosotros mismos las conocemos, por eso nos llevamos a los límites. Y me di cuenta también, mucho tiempo después, que las personas cuando te dan recomendaciones lo hacen desde sus zapatos, lo hacen desde sus propias capacidades y sus propios limitantes.
Entonces una persona cuando me decía, no, es que ocupas 5 años de experiencia y ocupas esta certificación, y, o sea, esa persona cree que él ocuparía eso para subir Everest, no yo, no me estaban viendo a mí. Y eso sucede mucho cuando tenemos un proyecto, un sueño, una meta, la otra persona que nos dé su recomendación siempre lo va a hacer desde sus zapatos. Entonces, entender todo eso me costó muchos años, porque pues yo seguía a los expertos, las recomendaciones de los expertos, hasta poder yo tener esa experiencia y poder tener un juicio de decir, no, claro que no son 7 años. Yo lo hice Everest a los 3 años y fue porque decido que fue la única cosa que sí escuché, que era, oye, no sabes cómo reacciona tu cuerpo arriba de los 8,000 metros. Yo ya había llegado a casi 7,000 en Aconcagua, pero no sabía cómo era pasar o cruzar la zona de la muerte, que son arriba de los 8,000 metros, donde el cuerpo ya empieza a morir, las células empiezan a morir por la falta de oxígeno y presión. Entonces para mí era como, claro, o sea, es lo único que no sé, eso sí, no, ni yo misma lo conozco. Entonces decido ir a antes de Everest, a una montaña que se llama Manaslu, y que ahí digo, ok, mi aprendizaje o lo que yo iba a aprender, pues era el tema de cómo mi cuerpo reaccionaba arriba de los 8,000 metros, para poder después ir a Everest. Entonces, en este camino de, ok, decir, voy a Manaslu, a esa primera vez que voy al Himalaya, ahí, para ir a esa montaña, ya había tenido que renunciar a mi trabajo, llevaba 7 años, estaba en la dirección del Centro de Investigación Automotriz, de la Industria Automotriz, como parte del TEC de Monterrey, y fue un momento en que, creo yo, cuando me preguntan, ¿cómo puedes cambiar tu vida en dejar tu trabajo y dedicarte a otra cosa? Y fue algo paulatino, no fue de un día a otro, porque a veces esperamos que sea una vocecita pequeña la que nos diga, sí, ve, hazlo, o un rayo de luz que nos ilumine el camino y ahí vamos. No es así, es un proceso, al menos de descubrir en ese camino, pues aprender a escuchar. Para mí fue el reto aprender a escuchar para poder elegir ese camino que paso a paso fui creando hasta el día de hoy. Entonces, para ir a esa montaña de mi primer 8,000, ya tenía que haber renunciado a mi trabajo, pues fueron como muchas decisiones que tuve que hacer para poder estar ahí, y nuevamente nada más era Everest y me regreso. Eso era lo que yo creía, al menos ahí, lo que yo alcanzaba a ver en ese momento. Y fueron muchos los aprendizajes que tuve en esa montaña. Esa empresa con la que yo voy a esa primera expedición, la contacté igual por internet. Y recuerdo llegar a Katmandú en ese 2015, la hice en el 2015, donde eran las 11 de la noche y yo estaba literal rezando en el aeropuerto porque las personas que había contactado en internet realmente fueran quienes decían que eran guías de expedición. Y he tenido muy buena experiencia con las empresas de guías y con la gente de Nepal, sobre todo porque son personas muy nobles. Entonces, así decido ir a esa montaña y digo, ok, al año siguiente voy a Everest, y fue como, para mí, en descubrir pues nuevamente otro parteaguas en mi vida, el haber llegado a la cima de esa montaña, donde pues no nada más era pues un reto personal, sino también esta parte, este llamado, que sí creo que lo tenemos todos, en el aspecto de ese interés o esas ganas de querer hacer algo que nunca hemos hecho y que no sabemos el por qué nos interesa. Y para mí ese descubrir esa pasión en la montaña y a través de estas montañas ha sido pues algo muy apasionante. Pero nada de esto hubiera sido posible sin lo que es la mentalidad de Everest, yo le llamo así. Porque para todo este camino, ya de 8 años en las montañas, la gran pregunta de cómo estar, porque al principio me decían, no, es que fue suerte, pero ya han sido pues demasiadas expediciones que esa acumulación de suerte se ha vuelto también pues hábitos o decisiones o maneras de pensar.
Me di cuenta que la actitud positiva ya está ese término muy desgastado, porque se ha hecho pues de una manera comercial. Y dice, actitud positiva, ¿qué me puede llevar? ¿A dónde me puede llevar una actitud positiva? O esa capacidad de tener un pensamiento, un autocontrol. Y lo decía mi hermano, porque en esta parte de esa inteligencia emocional que el gurú nos describe, Daniel Goleman, el 80% es inteligencia emocional, el 20% es coeficiente, lo que sabemos. Lo mismo en la montaña, el 80% es mente y el otro 20% es cuerpo. Y en muchas ocasiones me dicen, sí, es que el cuerpo y la parte de la aclimatación y el entrenamiento sí es importante, pero también mucho más importante es ese entrenamiento de ese músculo que no alcanzamos a ver. Podemos medir el músculo de las piernas y de los brazos, pero no el del cerebro, no esta parte de toda esta inteligencia emocional. Y para poder entender eso, vamos a hacer este ejercicio rapidísimo. Quiero que en 360 grados volteen a su entorno y cuenten en voz para ustedes cuántas prendas o artículos ven de este color, en color, cualquier tonalidad de verde. Ok. Muy bien. ¿Listos? Sí vieron voltear por todos lados, ¿verdad? 360, ok. Quiero que confíen en mí y cierren sus ojos. Quiero que me digan cuántas prendas en rojo hay. Abran sus ojos. ¿Qué pasó? Si ustedes vieron en todo su entorno, ¿por qué no me saben decir cuántas prendas en rojo? Se enfocaron en el verde. ¿Qué sucede cuando nos levantamos y decimos, este es el peor día de mi vida? Es un día malo. ¿Qué es lo que van a ver? Van a ver lo verde, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro procesa alrededor de entre 80 a 100 mil imágenes y no puede procesar todas. Entonces lo que hace es, en ese canal de percepción, le dice, a ver, tú me vas a indicar qué es lo importante para poder, en este proceso de evolución, sobrevivir. Entonces dice, lo que estés pensando, tu pensamiento es lo importante y es lo que voy a ponerte frente a ti. Y sucede también cuando van a cambiar un auto o el color del auto y lo ven por todos lados. ¿No les ha pasado? Y luego hace poco me decía una persona, no, ya no voy a comprar este auto porque hay muchos en la calle. Y le dije, es que siempre han estado, nada más que no los habías visto porque estabas enfocado en otra cosa. O las mamás también tienen esa capacidad de entrar en una habitación y detectar todos los picos y los filos y los peligros. Y yo, por ejemplo, pues, no lo veo. Entonces, tan importante es esa capacidad o esa actitud positiva o ese control de los pensamientos, porque ese es como vamos a ver la vida. Misma situación, mismo día, y una persona va a ver cosas diferentes dependiendo de lo que esté pensando. Y nosotros no tuvimos un entrenamiento o no tenemos esa cultura de tener pensamiento 1 e inteligencia emocional 2 ni en primaria ni en secundaria, apenas se está metiendo ya algunas materias para los más jóvenes de inteligencia emocional. Pero es un gran tema que si desde niños hubiéramos tenido esa preparación, nuestra vida hubiera sido diferente. Pero ahora ya lo saben. Ahora ya saben qué tan importante es un pensamiento y cómo esos pensamientos son semillas de lo que vamos a poder ver o tener. Y para mí, por ejemplo, en estas montañas, yo no me puedo dar el lujo de estar pensando que me puedo caer, porque ¿qué es lo que va a ver mi mente? ¿Dónde caerme? Porque el cerebro no distingue qué es lo bueno y lo malo. El cerebro solo sigue órdenes. La mente no distingue eso. Entonces, si lo pusiste en tu pensamiento, el cerebro solo lo va a seguir. Entonces, si yo pienso en que me voy a caer, en que ya estoy cansada, en que me puedo desmayar, en que mi cuerpo químicamente también empieza a procesar todo eso. Y cada pensamiento tiene un proceso químico. El miedo tiene ciertas hormonas, como lo es la felicidad o la emoción, tiene otras hormonas. Entonces se van complementando. Y para mí estar en lugares donde hay, ustedes lo vieron en el video, en donde no me puedo dar la oportunidad de pensar en que me puedo caer. Entonces, tener ese autocontrol del pensamiento y esa capacidad de elegir qué pensamientos es todo un reto. Y es como el músculo de la pierna. No importa qué tan fuerte lo fortalezcas en 3 meses, si lo dejas de utilizar,
vuelve a perder su fuerza. Es algo que tenemos que tener presente todos los días. Todos los días tenemos que tener eso en mente y en conciencia, en decir cuál es el entrenamiento que le estoy dando a mi mente. Y la meditación es una de ellas. Y a veces nos imaginamos que en la meditación tenemos que estar todos de blanco y sentados. La misma montaña, en la montaña se hace meditación activa, que es caminando. Y te lleva a la hora, que ese es el propósito de la meditación, el tener el control del pensamiento y decirle ¿a dónde vas? Como agarrar las riendas del pensamiento y no dejarlo divagar por donde quiera. Esa es la inteligencia emocional. Y para mí a veces, pues obviamente soy humano y estoy en las expediciones y ya sucedió una avalancha por allá, o hubo un accidente, y la mente se empieza a ir y es agarrarla y regresarla, y decirle no. ¿Qué es lo que tengo que pensar? Para mí siempre es ir de atrás para adelante. Cuando veía esas fotografías de las personas en el Everest, yo decía, ¿qué piensan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cuáles son sus habilidades? Y para mí decir, bueno, a ver, si son personas disciplinadas, si son personas con una actitud positiva, resilientes, pacientes, ¿cuáles son los pensamientos que yo tengo que tener en la mente? Que tengo que, ahora de atrás en adelante, y me ponía post-it por todos lados para estarme recordando cuáles eran los pensamientos que tenía que tener. Y esa es la importancia en los metas, en los sueños. Pues todos ustedes levantaban la mano. Ese es uno de los principales y de la columna vertebral para poder lograr nuestras metas. Porque y suceden en esas 12 uvas que ponemos en Año Nuevo, a veces ni nosotros mismos nos creemos que las vamos a lograr, pero es pues tradición y por si pega, ¿no? Y ahí estamos comiendo las 12 uvas, pero a veces ni nosotros mismos creemos, o sea, lo que nosotros nos decimos a nosotros de esas metas o sueños, y desde ahí está el pensamiento. También tenemos que pues adiestrar a decir, bueno, a ver, si quiero hacer esta meta, ¿qué pensamientos debo de tener? Ah, no, pues si puedo, soy así, ¿qué es lo que tienes que sembrar para que de ahí poder cosechar? Hasta para soñar hay que saber soñar. Así de sencillo, porque todos podemos anhelar. Y no importa cuánto lo desees, si no haces algo al respecto, jamás va a suceder. Eso es segurísimo. Y hay esta parte también de la visualización. Yo escucho muchos podcasts y libros de gente que visualiza, y le digo, sí, visualizar es importante porque te lleva a entender ese proceso de lo que vas a hacer. Pero jamás va a suceder si no hay una acción, si no nosotros nos llevamos a la acción. Y eso va en conjunto. Para mí, una persona que no sabe lo que quiere es, bueno, de aquí ya levantaron la mano que todos tienen una meta. ¿Quién tiene sus metas? Levanta la mano, ¿quién tiene sus metas por escrito? Ok. Me gustaría ver muchas manos más, porque la importancia que tiene en nosotras escribirlas es tan importante como no hay una sola empresa transnacional que no tenga un plan estratégico y que no tenga todas sus metas, su visión establecido. Nosotros somos nuestra más grande empresa. Y he visto muchas personas que en su trabajo tienen sus indicadores, tienen todo lo que tienen que hacer, y en su vida personal no. Y es mucho más factible, y eso ya es un factor que lo toman ya en cuenta. Las personas que tienen sus metas por escrito, es mucho más probable que esas personas que sí las tienen por escrito y que son más factibles en cumplirlas, puedan cumplir también las de la empresa. Porque no va a haber una persona que pueda cumplir las de la empresa y las personales no. No hay congruencia. Entonces véanse como su más grande empresa. Porque una persona que no sabe hacia dónde va es como un barco que zarpa sin un puerto destino, donde no sabe si ya va a llegar, qué viento es el que... ¿Le podemos prender al aire, por favor? Para que sientan el frío de la montaña, ¿no? Aquí que lo vivan conmigo. Y ese barco que no tiene un puerto destino, pues realmente no sabe si el viento del norte, del sur, es el que le conviene. ¿Y qué va a pasar con ese barco? Cuando no va a pensar que va avanzando, porque el tiempo avanza. El tiempo no nos pregunta y va a avanzar. Y a veces creemos que estamos avanzando porque el tiempo va corriendo.
pero a lo mejor podemos ir así, sin llegar a un punto. Y es indudable que esa persona, si no tiene ese puerto de llegada, en algún punto se va a perder en la incertidumbre. Y de ahí vienen las crisis. Las crisis de los 40, de los 50, cuando hay personas que dicen, a ver, yo ya hice todo lo que me dijeron que tenía que hacer para ser feliz. Y ya tengo mi casa, ya tengo esto y mi trabajo y no me llenan. Entonces siguieron un camino que les dijeron el que iba a ser, esa es la felicidad, sin poder buscar el suyo. Entonces, cuando estás en un punto donde no encuentras sentido, esa incertidumbre, es como si ahora mismo les pongo una venda en los ojos y salimos a caminar y les digo, caminen. ¿Cómo van a caminar? Con incertidumbre, ¿no? Con cierto pues, temor. Los pasos van a ser muy lentos porque no sabemos si hay una banqueta, si hay una coladera, si viene un coche. Entonces, así es como camina la gente que no tiene una meta o un objetivo claro, con incertidumbre y con pasos pequeños y sin saber si va bien o no. Y se puede notar una persona que no está bien definida hasta en un restaurante, cuando no sabe qué pedir y que se toma mucho en tomar decisiones. Una persona que está definida toma las decisiones muy rápido porque sabe qué paso lo va a acercar a su meta. Para mí el cuestionamiento, cuando tengo se me presenta una oportunidad, es muy fácil para mí tomar la decisión porque digo, ¿me suma o me resta? ¿A qué? A mi objetivo. Es que es una oportunidad, mira, no sé tu camino, pero no, ¿sabes qué? Gracias, pero no me suma porque me va a desviar. Entonces, tal cual así, para mí es, ¿me suma o me resta? Y regresando de Everest, en una entrevista, yo regresando de una expedición, siempre es, obviamente pues no entro en zapato de tacón, tan hinchada y de todo lo que sucede en el cuerpo, y es como la reinserción a caminar, ¿no? Hasta así como que... Y recuerdo que tenía poquitos días de haber regresado de expedición, y era una entrevista de radio, y ya pues nos sentamos y me dice, oye, Viri, qué padre que te dieron la oportunidad de subir a la cima del Everest. Y para mí así como que eso fue y oye, ¿quién me dio la oportunidad? Porque para haber llegado ahí ya me he tenido que renunciar a varios trabajos, aparte de mi vida personal, financiera, para el Everest, vendí mi auto, familiar, profesional, o sea, eran muchas decisiones que había tomado para poder haber tenido la oportunidad de haber llegado ahí. Y en muchas ocasiones hay personas que se han acercado conmigo y me dicen, oye, Viri, qué padre que tuviste la suerte de subir a Everest. Y yo, ¿y por qué tú no fuiste si querías ir? No, es que cuando lo estaba pensando, pues entré a un nuevo trabajo y luego me casé y luego mis hijos y yo, pues decidir es rechazar. Cuando decides un camino, rechazas otros. Y para mí ver a esa persona decir, bueno, él decidió otros caminos y rechazó el Everest. Pero a veces escucho personas que lo dicen como desde la parte víctima, así como a mí me hubiera encantado hacerlo, pero no tuve la oportunidad. Y para mí es como, pues claro, o sea, yo tuve que dejar otras cosas para tener la oportunidad de estar acá. Entonces, ser muy conscientes que hay dos tipos de personas. Esa persona que tiene esa visión de, híjole, es que aquella persona tiene más suerte, tiene más dinero, estudia en tal lado, tiene más carisma, y la persona que es protagonista y que dice, bueno, con mis circunstancias es lo que yo hago. Porque ustedes ahí, y yo en esta filosofía hice esta fórmula que dice, ustedes ahí sentados donde están y como están, son el resultado de toda la suma de todas sus decisiones. Son el resultado de la suma de todas sus decisiones a lo largo de su vida. Cada uno de nosotros somos responsables de donde estamos. Cada quien tiene circunstancias diferentes, sí. Pero aún así, nosotros en esas circunstancias tomamos decisiones. Y para mí eso, ¿no? Poder hacer esta fórmula, porque hasta la queja es un hábito. Todas nuestras decisiones se vuelven un hábito. Entonces, tener cuidado con nuestras decisiones, porque eso es lo que somos. Somos el resultado de todas nuestras decisiones. Y todo lo que hacemos día a día. Y en esta parte, pues, de escuchar tantas veces es que Viri, tienes una persona con mucha suerte, qué padre vida, tiene muchísima suerte, y yo, nuevamente, no, sí, pero para tener esta suerte me he tenido que preparar,
y he tenido que hacer muchas cosas. Y para mí esta frase, dije, es que esta es, o sea, dice, me he dado cuenta que entre más me preparo, más suerte tengo. Para mí, el poder ver estas fotografías con las personas que traen ese arnés y con todo el equipo, al principio yo veía esas fotografías y decía, a ver, esa persona, ¿qué habilidades tiene? ¿Qué valores? ¿Y cuáles tengo yo en mi cinturón? ¿Y cuáles me falta adquirir para poder, preparándome, tener la suerte de poder llegar a estas montañas y poder llegar a la cima de las montañas más altas del planeta? Y desde ahí es como les digo, véanse como con ese cinturón del carpintero o del montañista y decir qué habilidades sí tengo y qué habilidades me faltan en comparación con la persona que yo quiero ser. Con la persona que quiero ser de eso que ustedes levantaron la mano. Esta analogía me gusta mucho porque ¿cuántos días creen que me tardé en subir Everest? 40. Ah, el socio ya se la sabe. Fueron 42 días lo que me tardé en subir el Everest, ¿no? A veces me decían, no, pues 24 horas o una semana y son 42 días porque hasta para llegar al campamento base que está aquí, ese primer rectángulo, son entre 10 a 15 días. Y llegando al campamento base, que es casi la altura del pico Orizaba, 5200, 5300, de ahí se empieza a hacer todas las aclimataciones, que es subir y bajar para poder llevar al cuerpo a la zona de la muerte. Entonces tiene que hacer esas rotaciones de aclimatación y subir pensando que tienes que bajar y que no vas para la cima, pues no es tan alentador. Y tratando de hacer una gráfica, traté de hacer una gráfica del proceso y ya termino y parecía la bolsa de valores del 2008. Y dije, no, esto como que no, visualmente no se ve bien. Pero dije, claro, así es la vida y así es subir Everest y también así es el éxito. El éxito no es lineal. A veces pensamos que es una sola recta y que tenemos que ir subiendo. Y en el caso de la montaña es subir para tener que bajar y poder asimilar y que el cuerpo descanse para poder subir más fuerte. Y a veces eso significa también tropezones, no llamarlo fracaso, pero sí tropezones, donde algo se nos atraviesa, una dificultad, y ahí vamos para abajo. Y creemos que estamos más lejos de la cima o más lejos del objetivo. Pero cada obstáculo nos hace más fuertes. Y ver cada ese obstáculo, porque si algo se nos presenta, esa dificultad, es algo que tenemos que superar. Y para mí, en estas montañas ha habido muchísimas cosas en las que me han puesto a prueba y he tenido que superar. Y donde también en este camino pues me ha convertido más, me ha hecho más fuerte, pero por eso de subir y bajar y entender que el éxito no es lineal, así como la vida. Esta es una de las partes del glaciar que se cruza del campamento base al campamento 1. Todo ese glaciar le dicen el Khumbu y es un glaciar precioso. Esta es la ruta de la parte, el Everest se puede subir por la cara sur, que es por Nepal, que por la que yo subí, y la cara norte, que es por China. Y la cara sur es muy bonita porque tiene este paisaje de horas y horas de cruzar este gran glaciar, el Khumbu, donde es una de las zonas más peligrosas, y cada vez que cruzas es una zona diferente en algunas partes, porque el glaciar se va moviendo y hay desplazamiento del hielo, donde ese es el peligro de estas montañas, que un bloque del tamaño de edificios se desprenda, y es algo impresionante. Que yo recuerdo estar tomando esta fotografía y decía, wow, esto pues parece que estoy en un set de película, y luego me caí el 20 y digo, claro, estoy viviendo mi propia película. Y para mí fue un sentimiento que tengo muy muy presente. Y hace poco, viendo uno de los de los rankings de los países que más consumen Netflix. Sí, no tengo en contra de las películas ni los documentales, pero México estaba en ese top 5 y veía el número de horas que promedio por persona se consumen. Y lo primero que se me vino fue esta fotografía, porque decía, ¿cuántas personas están viviendo la película de otros en lugar de estar viviendo su propia película? En lugar de ese tiempo invertirlo en poder vivir su propia película. Y vuelve a lo mismo, es
en esa parte de anhelar y de desear qué tanto estamos haciendo para poder cumplirlo. No nos damos, a veces en ese desconectar la mente y meternos en otros en otras películas, pues nos da así ese descanso de no tener que procesar con nuestros propios problemas y nuestras propias circunstancias. Sino en las películas no tenemos que tomar ninguna decisión, nada más somos observadores. Pero hay que darnos cuenta qué tanto somos observadores y qué tanto somos protagonistas. Donde viene esta parte de la zona de confort. Levante la mano quien dice: yo estoy fuera de mi zona de confort y siempre me esfuerzo y siempre... Levante la mano. Ok, voy un poquito más porque no, ahorita me la va a aplicar, ahorita va a hacer algo. Vamos a hacer algo rapidísimo. Quiero que crucen los brazos. ¿Qué sienten? Comodidad. Ok. Quiero que descrucen los brazos y los crucen del lado contrario. Por ahí uno así como de, no, tu brazo derecho, no, el otro derecho. ¿Qué sienten? Diferente, ¿no? Un poco incómodo. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó cuando les dije la primera vez que cruzaran sus brazos? Nadie titubeó. Todo el mundo fue automático. Y lo hizo así. Y cuando le dije descrucen y crucen del lado contrario, fue así como de... Fue muy consciente, o sea, están dando órdenes al cuerpo de cómo hacerlo. ¿Qué sucede? Y cuando la primera vez es algo que han hecho tantas veces que es una sinapsis automática, el cuerpo ya no se lo cuestiona porque lo han hecho tantas veces que les dice: está bien, estás a salvo en esta parte de la evolución. Y cuando cambiamos, y es algo que no acostumbran a hacer, el cuerpo le mandó una señal al cerebro y le dijo: a ver, aguas, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Como que no le mandó comodidad, le mandó al contrario, un poco de incomodidad, y decir: a ver, estás haciendo algo diferente, date cuenta. Nada más fue un date cuenta. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a hacer este movimiento. Y en esta parte de la evolución simplemente el cuerpo nos manda señales de alerta cuando hacemos algo diferente. Si todos levantaron la mano de que tiene una meta o un sueño por hacer y no lo han realizado, es porque con lo que han hecho no han llegado a él. Entonces, si lo quieren realizar, tienen que hacer cosas diferentes, ¿no? Y para hacer cosas diferentes, ¿qué se siente? Incomodidad, ¿no? ¿Y qué es lo que buscamos todos los días? Comodidad, no buscamos y el cuerpo no lo marca y no lo manda. El cuerpo va a decir: a ver, ¿qué estás haciendo? No sabes si va a venir un sable aquí a comer. Tú siéntate, no gastes energía. Cuando están haciendo ejercicio también dice el cuerpo: a ver, ¿qué está sucediendo? Estás gastando mucha energía, y nos manda una señal de cansancio y empieza todo un proceso. Entonces, en esta parte de entender que si queremos hacer algo diferente, tenemos que sentir la incomodidad todos los días. Tenemos que al final del día preguntarnos: ¿qué tan incómodo estuve? Porque esa es la manera en la que vamos a poder hacer cosas nuevas y expandir esos límites. Entonces, salirnos de esa zona de confort a través de pensar qué tan incómodos estuvimos. Y puede suceder a lo mejor salir de las rutinas. Las rutinas nos ayudan porque acortamos tiempos. Ya sabemos cuál es la ruta para poder llegar de un punto A a un B más rápido. Entonces, si buscamos otros, pues a lo mejor podemos perder más tiempo. Entonces, va a haber rutinas que sí nos ayudan, pero va a haber otras rutinas que nos encajonan y perdemos esa capacidad de elasticidad o de plasticidad cerebral, que eso es lo que ocupamos para poder adaptarnos. Y más ahora que los cambios están mucho más rápidos, tecnológicos, y las empresas tienen que tener una capacidad mucho más grande en adaptarse, así como nosotros. Para mí, en la montaña, decía, si yo quiero ir a esas montañas, pues salir de mi zona de confort va a ser una de las preguntas que más me hacen: es ¿cómo es el baño? Es la regadera, es una bolsa de plástico que se llena con agua tibia, y ahí en la piedrita, yo era la única mujer en esa expedición, entonces yo le digo en el peer room, pero era mi corral, literal. Que ningún hotel en el mundo tiene esto, porque tiene una vista impresionante, donde si yo estaba bien parada podía ver
a los polacos, a la expedición de los polacos, entonces tenía que agacharme bien. Y yo sabía que eso era lo que tenía que vivir, esa parte de salir de la zona de confort para poder estar en esos lugares. Porque en las expediciones me han tocado también muchas personas que se quejan mucho. Y para mí es como, pues, ya es parte de, o sea, si te estás quejando es que esa persona ya hasta le poníamos un porcentaje de posibilidad de que no lo fuera a cumplir. Porque ya es parte del costo que hay que pagar. Y parte de ese costo, porque todas las metas y todos los sueños tienen un costo. Y me he encontrado muchas personas que me dicen, oye, Viri, yo quisiera ir al Everest. Y les empiezo a platicar, mira, si son 40 días, hay que dormir en casas de campaña, en sleeping bags, sobre hielo. Las noches tienes que levantarte, despierta el dolor de los pies en el frío, entonces tienes que frotar los pies. Comes cosas diferentes, escalas de tantas horas al día, puede haber congelamientos. Entonces me dicen, no, ¿sabes qué? Mejor no. Entonces les digo, no, pues por ahí por la foto, pues nada más no, o sea, siempre hay un costo que pagar. Y cuando estamos conscientes de ese costo y estamos listos para cumplirlo y pagarlo, estamos listos para también realizar esa meta o ese sueño. Y bueno, ayer una de las lesiones, y lo pongo para que se acuerden a veces me ponen así de, no, vi tus pies sin uñas, y para que se acuerden que todo tiene un costo y que tenemos que ser conscientes de que hay que pagar un costo por nuestras metas o nuestros sueños. Otra de las preguntas que me hacen, oye, Viri, ¿y pagarías el costo de morir? Y hay muchos, la primera vez que yo veo un cuerpo es camino hacia la cima en el Everest, y obviamente pues fue una sensación de empatía, porque esa persona había fallecido un año antes del que yo estuviera ahí, era un hindú, y pues esa persona, al igual que yo, tenía el mismo sueño de llegar a la cima, y probablemente esa persona también lo estaban esperando en su casa. Entonces, ¿por qué él y por qué no yo? Pues es parte del misterio, pero creo yo que el costo de no intentarlo es más caro. No me imagino yo en un par de años preguntándome a mí misma qué hubiera pasado si me hubiera atrevido a ir a estas montañas. Para esta palabra, bueno, ya puse varias fotografías, puse yo corriendo atrás de una avalancha, en una grieta, hice un collage, ¿no? Ya no cabían fotografías, ya no, a veces es lo que quiero evitar. El miedo como tal es una de las emociones, parte de las 6 emociones básicas, donde tiene un contexto, le hemos dado un contexto negativo. Y es una emoción que simplemente nos ha ayudado a sobrevivir en esta parte de la evolución. Y es una emoción que a mí en muchas ocasiones me dicen, oye, Viri, qué valiente, porque no sientes miedo. Y yo le digo, ¿quién te dijo que no siento miedo? Claro que siento miedo, porque si no tuviera miedo, estaría muerta, no pudiera medir el riesgo, me estuviera metiendo en cualquier lado. El miedo es una emoción que es importante sentir, pero el reto es que no te sobrepase, que no te paralice. Y entonces para mí es tener muy consciente de que si hay que sentirlo, de cierta manera también genera cierta química en el cuerpo para poder reaccionar, desde la adrenalina hasta otros químicos en el cuerpo, para poder estar atento a ciertas situaciones de peligro. Pero que está muy ligado también con esta parte del fracaso. Creo yo que el fracaso como tal no es no llegar a la cima. El fracaso es no intentarlo. Para mí ese es el fracaso más grande, el no intentarlo. Y hay muchos tipos de miedo, donde está el miedo tras el mismo éxito, al fracaso, a la soledad, y lo decía en el video. La gran pregunta es, bueno, y parte de poder escuchar muchas metas, muchos sueños de otras personas, lo que me he dado cuenta es esto: muchas personas no viven sus sueños porque están viviendo sus miedos. Y hace poco lo escuchaba también en un neurólogo, hablando de los miedos. Decía, si pudieras medir el porcentaje de número entre pensamientos de miedo con pensamientos de tu meta o tu sueño, o sea, en positivo, el promedio del estudio que hace estaba hablando que el 80% de nuestros pensamientos radican en el miedo. ¿Y qué vamos a ver? Pues nada más lo que nos limita. Entonces sí es importante tenerlo presente, pero nada más hay que evaluar en qué nivel está el miedo en nosotros, y también cuáles son los miedos que nos detienen, porque cada quien tiene un miedo diferente. Si a mí me preguntaran
¿Qué es lo que hace a Viridiana subir las montañas más altas del planeta, siendo de Aguascalientes, empezando a los 30 años? Cuando yo subo mi primera escalera, o cruzo mi primera escalera, pues yo le preguntaba a mis compañeros y les decía, oye, ¿tú cómo le haces, no? Pones tu crampón, el crampón es el pico que va en la bota para poder tener más estabilidad en la nieve y en el hielo. Entonces le decía, ¿tú lo pones adelante, en medio, atrás, o cómo le haces para cruzar la escalera? Cada quien lo hacía de una manera diferente. Entonces voltea y me dice, ¿cómo? ¿No has cruzado una escalera de estas? Y yo, no. Mira, pero es así, el europeo que podía tener en su patio el glaciar y poder practicar, y lo más que pude yo hacer fue ponerla en mi azotea y pensar que estaba en un glaciar, pero yo no sabía si le iba a poder cruzar o no hasta estar ahí. Entonces yo no hubiera podido, si yo no hubiera creído en que podía cruzar esa escalera, no hubiera estado ahí. Y hay una frase de Henry Ford que le queda así perfecto, dice que tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo correcto. Y para mí el haber pensado que sí podía me hizo poder cruzar estas escaleras. Y hay muchas ocasiones en las que no he llegado y en las que no, en ese intentar no he llegado. Pero también es la parte de entre más intentas, más posibilidades tienes de cumplirlo o de llegar. Y para mí fue o sea, el poder cruzar. Aquí son 7 escaleras amarradas con cuerda. Y pues es tener el pensamiento, es en donde voy a pisar. Porque luego hay personas que vean el vacío y dicen, no veas el vacío, ve donde tiene que ir tu pie, enfoca donde tienes que pisar. Lo demás se va a dar. Una de las preguntas que más me hacen es, ¿cómo te motivas? ¿Ustedes cómo se motivan? Para mí la motivación es algo externo. Puede ser esta plática, un libro, una película, una persona que se acerca contigo y te dice, sí puedes, vamos. Pero cuando es algo externo, también puede venir algo, ya sea la economía o la familia, y vamos a estar como una montaña rusa, arriba abajo, si solamente lo basamos en lo externo. Para mí haber encontrado la montaña o haber encontrado una pasión es como haber encontrado la llave que enciende el motor interno, que es el que logra hasta lo inimaginable, lo imposible. Y eso es lo que tenemos que buscar, esa llave que encienda la pasión en cada uno de nosotros. Hay una definición de la pasión que es la que más me gusta, que la dice Ken Robinson, que es un gurú de la educación, y dice, la pasión es cuando estás haciendo algo y sin motivo alguno tu corazón se acelera. La pasión no está aquí, porque a veces tratamos de ponerle palabras y entenderla. La pasión está aquí en lo que sentimos, y a veces no hay lógica. Para mí cuando me preguntan, oye, ¿por qué subir montañas y arriesgar la vida? Y luego es como, esa persona no tiene una pasión, porque no tiene que entender mi pasión. Con que tenga él una pasión, yo por ejemplo, me gusta el fútbol, pero no es algo que practico, que veo mucho, y yo conozco personas que ven partidos repetidos, o que es por segunda vez de fútbol, ¿no? Y lo están viendo y ya saben el final y luego siguen y lo vuelven a ver, ¿no? Y no los cuestiono porque no es mi pasión, pero yo entiendo qué es lo que se siente. Entonces cuando una persona tiene una pasión no cuestiona, y creo yo que ahora sí es un privilegio el poder tener una pasión, y la pasión no tiene que ser la profesión. Sería otro privilegio para mí también el poder estar haciendo lo que más disfruto, y poder generar también un ingreso en ello. Pero no necesariamente tiene que ser nuestra profesión. Puede ser hasta ayudar a otros, estar con la familia. La pasión la podemos encontrar en todos lados. Pero para poder encontrarla también hay que darnos la oportunidad de buscar. Y Mark Twain lo decía en esa frase que les compartí en el video. O sea, los 2 días más importantes en nuestra vida es el día en el que nacemos y el día en el que descubrimos el para qué o el por qué, el para qué nacemos. Y es una búsqueda que nunca acaba. Es una búsqueda que hasta el último día de nuestra vida vamos a estar siguiendo, porque vamos evolucionando y vamos creciendo. Pero para mí el haber encontrado las montañas y poder vivir todo lo que ya les dije en ellas, se vuelve ese motor
que me permite levantarme todos los días y poder, a pesar de estar en lugares tan inhóspitos y tan complicados y con un frío impresionante y poder aún así llegar a un momento y tener una sonrisa y algo que te inunda por dentro y decir, wow, eso es algo que no tiene precio. También es algo que no tiene precio. Y la montaña también es algo que me ha enseñado, donde la moneda en la montaña es la vida misma. Ahí no importa, la montaña es la utopía de la equidad. No le importa si eres hombre, si eres mujer, si tu color de piel, tu nacionalidad, si tienes dinero, si no tienes dinero. La montaña te va a tratar igual. Y es ahí donde te ganas el respeto. La montaña te va a dar la misma temperatura, la misma distancia, la misma altura para todos. Y ahí es donde yo como mujer también me he tenido que ganar el respeto. Y en algunas ocasiones he visto también casos donde hay era un árabe que trabajaba en un banco, estaba en medio de una tormenta y había mucho riesgo de avalancha y ofrecía una cantidad que ni siquiera nos podemos imaginar, que le decía a la empresa, a los Sherpas, los Sherpas son los guías, la gente local de Nepal, y le decía, vengan por mí. Es que no podemos, hay una tormenta, o sea, nadie va a arriesgar su vida por ni siquiera la cantidad que estás diciendo. Y decía, claro, o sea, la moneda en la montaña es la vida misma. Y así también lo deberíamos de ver aquí, a 2000 metros de altura, porque es lo más valioso que tenemos, el tiempo y nuestra vida. Y ya por último, en estos aprendizajes, bueno, pues esta parte de entender, para mí es súper importante tenerlo presente todo el tiempo, en que solamente tenemos una vida, no hay segundas oportunidades, no hay ensayos, y si nosotros no hacemos algo por nuestras metas, nadie más lo va a hacer. Nadie más lo va a hacer. Entonces hay que atrevernos, no dejar en intenciones, en arriesgarnos a cumplir esas metas o esos sueños por lo cual levantamos su mano.